Ahí sí. Ahora sí. Ahora Ahora sí. sí. Ya. Ok. Entonces ahora compartimos y comenzamos. Bien, chicos. Entonces, les comentaba que este es el laboratorio número 6 y corresponde al sistema respiratorio. Eh, y uno de los grandes objetivos a largo plazo que me había propuesto y que según mi gusto debería ser al revés, comenzar con histo y terminar con embrio, es esto, utilizar aquel material que tenemos nosotros, que algunos hemos visto ya en laboratorio, y en particular corresponde esto como material a un corte transversal de feto de 12 a 13 semanas de gestación, en donde podemos ver algunas estructuras que se están desarrollando en ese momento, como lo es las vértebras, ¿no es cierto? La columna, perdón, la médula espinal, los pulmones, que es lo que hoy día vamos a ver y que en particular me interesaba que pudiesen comparar un pulmón ya desarrollado en un individuo adulto con lo que ustedes están observando en este momento. Bueno, lo otro que también me interesaba era que pudiesen identificar lo que es la estructura traqueal, la estructura del esófago y los grandes vasos sanguíneos que están allí alrededor y por supuesto también más adelante lo que es el corazón. Entonces, ese era uno de mis grandes objetivos a largo plazo, como les comentaba, de que ustedes posteriormente pudiesen comparar cómo se va desarrollando estos tejidos y cuál es la madurez, la diferenciación, la histodiferenciación que ellos presentan durante el desarrollo embrionario, ¿ya? Entonces, con eso voy a comenzar y entonces, para que tengan claro lo que es el MOTAD, entonces el material es un feto de humano de 12 semanas de gestación y la observación es un corte transversal a nivel de tórax. Y lo que ustedes pueden allí rellenar en lo que es, bueno, y esto está en objetivo de lupa, por supuesto, porque no podemos, está muy grande, entonces no podríamos ver en menos en 400 ni en 100 en el poder de aumento, estoy hablando, ¿ya? Entonces, este es una fotografía sacada en lupa, en, no en el microscopio normal, sino que es en una lupa, ¿ya? Entonces, como les comentaba, la observación, allí ustedes pueden colocar, ¿no es cierto?, lo que es médula, lo que es vértebra, lo que es costilla, lo que es esternón, lo que es corazón, esófago, tráquea y los pulmones que están acá alrededor, a ambos lados. Y lo importante, chicos, es que si nosotros hubiésemos estado viendo la muestra, que tengo una diapositiva luego, es que inmediatamente se hubiesen dado cuenta que el pulmón no está normal como uno lo pudiese ver en una estructura ya desarrollada. Entonces, acá esto nos confirma que el estado del pulmón a esta edad es un estado pseudoglandular, es decir, semejante a una glándula, ¿ya? Entonces, eso era lo que yo en su momento, como les decía, dentro de mis objetivos a largo plazo era que pudiesen comparar este desarrollo con lo que hoy día vamos a ver en relación al pulmón ya desarrollado. Entonces, eso es lo que les tengo que comentar con respecto a esta primera diapositiva. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. De todas maneras, recuerden siempre que cuando hay alguna duda, me pueden interrumpir sin ningún problema. ¿De acuerdo? De acuerdo. Profesor, en este caso, sabemos que el aumento es el de lupa, pero ¿cómo Correcto. se anota cuando ponemos aumento? ¿Se anota lupa? Claro, claro, cuando, mira, es que esta es una estructura muy grande, entonces
no podría yo haber sacado esta fotografía en ni siquiera en 40, en un poder de aumento de 40x. En 40x yo podría haber tomado solamente la mitad de esto, la mitad de la muestra, porque es muy, muy grande, ¿ya? Entonces, la única forma de cómo hacerlo es en lupa, en un microscopio estereoscópico que se llama lupa, ¿ya? Bien. ¿Y qué tipo de tinción es esta la que podemos ver? Perdón. Sí, la tinción es hematocilina eosina Alcian Blue. Ya, excelente, muchas gracias. Eso me había olvidado. Bien. No sé si está Tamara por ahí. Bueno, puede que nos acompañe en algún momento y lo que me pueda haber olvidado, ella me puede ayudar o simplemente ustedes me preguntan, ¿vale? Bien. Eh, Nos vamos entonces a la segunda diapositiva. Esta es una muestra que está horrible, ¿no es cierto? Lo único que hice fue de la muestra anterior hacer un recorte y hacer un aumento. Y el objetivo, llegó Brian, y el objetivo era poder ver con claridad, pero no lo logré, el epitelio, el cartílago. Entonces lo que se ve acá principalmente es la tráquea, ¿no es cierto? Y el esófago y este vaso sanguíneo, la aorta dorsal. Entonces, bueno, realmente el objetivo no lo logré porque quería que ustedes vieran cómo era la condición del epitelio en este momento, cómo estaba dispuesto el cartílago, en fin. Y pudiésemos comparar, hoy día ya estamos en condiciones de comparar los diferentes tipos de conducto. Por ejemplo, acá inmediatamente el hecho de reconocer que esto es cartílago, inmediatamente nosotros estamos con la claridad que esto es un conducto traqueal, ¿no es cierto? Y además la posición donde se encuentra. Lo otro, si lo comparo con el otro conducto, inmediatamente puedo decir desde el punto de vista morfológico y de posición, ¿no es cierto?, que esto es el esófago. Y esto no puede ser, ¿no es cierto?, ni esófago ni tráquea, porque tiene una gran cantidad de músculo alrededor. Y también, si ustedes hubiesen estado mirando al microscopio, una de las inquietudes interesantes que podrían haber presentado es colocar un aumento mayor, y lo que observarían acá al centro, esto rojo, correspondería a glóbulos rojos. Entonces, esa condición a ustedes les permitiría inmediatamente identificar que esto es un vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo pretendo que ustedes vayan hoy día relacionando estructuras que hemos visto en forma individual y que ahora lo tenemos en un órgano, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es lo que hoy día se pretende. ¿Preguntas, consultas? Estos epitelios se siguen manteniendo del mismo tipo en el adulto, ¿no? El epitelio de lo que es el esófago, hay zonas en las cuales no es estratificado todavía, pero posteriormente, ¿no es cierto?, a medida que avanza, pasa a ser estratificado plano, ¿ya? Eso. Y acá en el epitelio traqueal, eh, en un comienzo estas células son de tipo cilíndricas, con cilios, y después se van acumulando para las otras basales para formar lo que es pseudoestratificado. Ya, muchas gracias. Bien. Ya. ¿Alguna otra cosa, chicos? Bien. Esto es el hecho de que nosotros hablemos de que el pulmón está en un estado pseudoglandular, ¿no es cierto?, dentro de las etapas del desarrollo del pulmón, es lo que podríamos haber observado esto. Miren, acá están los conductos en formación. Recuerden que cuando hablábamos del desarrollo, los conductos se van dividiéndose, ¿no es cierto?, cada vez más hasta llegar 14, 23 veces, hasta llegar, ¿no es cierto?, a lo que es los alvéolos.
Entonces, esta condición que ustedes observan acá es el hecho que se diga que el pulmón está en estado glandular. Miren, incluso dentro de lo que es el mesénquima, ¿no es cierto? No, todavía no hay un proceso de angiogénesis, es decir, de formación de vasos sanguíneos. Entonces, posteriormente a este proceso, cuando ya comienza el estado canalicular, entonces allí comienza a formarse los vasos sanguíneos alrededor de los alvéolos y para cumplir la función propiamente tal de pulmón y de intercambio gaseoso. Entonces, recuerden que acá hay un proceso, ¿no es cierto?, de tipo molecular, no sé si se recuerdan un poco, los factores de crecimiento de fibroblastos 10 están cumpliendo un factor fundamental acá en la división de las yemas pulmonares hasta formar los alvéolos. Entonces, esta es la condición histológica del pulmón en el estado glandular, pseudoglandular, perdón, y que por su nombre es semejante a las condiciones de una glándula, ¿ya? Y eso es lo que se observa en este feto de 12 a 13 semanas de gestación. Bueno, y luego vamos a ver el pulmón desarrollado, la diferencia bastante notoria que se presenta con la formación de los alveolos y de los conductos traqueales. Bien, simplemente esta foto era para que después podamos comparar, ¿no es cierto?, con un pulmón, la histología de un pulmón desarrollado. Decir que vamos a ver algo histológicamente y embriológicamente es distinto o es lo mismo. No, lo que yo, como les comentaba al comienzo, dentro de mis objetivos a grande plazo, a plazo, ¿no es cierto?, era que, y para mi gusto, personalmente, Christopher, yo creo que debiera ser histología primero y después embrio, pero bueno, estás así. Y era que ustedes, ¿no es cierto?, trabajaran con la muestra y pudiesen comparar lo que han aprendido de los epitelios, lo que han aprendido del tejido conjuntivo, de lo que es mesénquima, ¿no es cierto? Entonces, allí ustedes podían haber comparado. Entonces, lo único que pretendo yo ahora en este momento es más o menos explicarle lo que deberían haber visto y lo que es un epitelio o un tejido en estado embrionario y un tejido que ya ha sido, que está diferenciado propiamente tal. Eso es Christopher. Ya. Muchas gracias, profesor. Ahora sí se entiende. Ujú. Bien, esta muestra no es la que la que nosotros tenemos en nuestro laboratorio, la saqué de internet, pero es muy semejante. Y también entonces como material, esto es un corte transversal de tráquea y de esófago de conejo. Nosotros lo tenemos en conejo. Y también está teñido con hematocilina eosina, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué observamos? Observamos el esófago que ya les comentaba, miren, no presenta esta estructura cartilaginosa. Entonces, esta diferencia podemos inmediatamente determinar cuál es el conducto de la tráquea y cuál es el conducto del esófago, ¿ya? Esto ya está diferenciado. Acá hay un epitelio estratificado plano, no cornificado. Alrededor hay músculo. Una cosa importante, chicos, es que ustedes ya conocen lo que es un músculo liso, un músculo estriado y un músculo cardíaco. De partida, no puede ser cardíaco el músculo que está alrededor, ¿cierto? Pero sí, si ustedes eh, pretenden identificar en forma específica si corresponde a músculo liso o a músculo estriado, ¿no es cierto? Porque recuerden que el primer tercio del esófago es músculo estriado. Entonces, lo que habría que hacer acá, colocar un mayor aumento y ver, ¿no es cierto?, si corresponde a los fascículos del músculo estriado esquelético o simplemente la observación corresponde a músculo liso, lo cual a ustedes les puede inmediatamente decir a qué nivel es el corte, si es en el primer tercio superior, medio o inferior, ¿ya?
Entonces, esa situación ustedes lo pueden determinar a través del tipo de músculo que tenemos alrededor. Y otra cosa importante, miren, acá, ¿qué es lo que esto podría ser? Si alguien me puede decir. La glándula tiroides. Exacto, Lisette, bien. Entonces, ¿qué? Si los dos conceptos de lo que es el músculo más la tiroide, ¿dónde está ubicada la tiroide? Lisette. Ah, perdón. Está ubicada en la parte anterior de la tráquea, Claro, por ¿no la es cierto? En zona la parte arriba. anterior y parte superior, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo, mediante estas dos observaciones, yo ya podría decir que es la parte superior. El corte es a nivel de la tráquea esófago, pero la parte superior, ¿no es cierto? Porque si es en la zona media, no podría haber tiroides, ¿o no? No. No, pues, ¿no es cierto? A no ser que sea un caso patológico, pero bueno, a no ser que el conducto tirogloso, ¿no es cierto?, no haya subido lo suficiente y se haya quedado en la zona media. Pero bueno, eso es un caso patológico. Eh, bien, entonces esas condiciones, o mejor dicho, esas observaciones son las que a ustedes les van a ir diciendo a qué posición está, qué tipo de tejido es en ese momento, y ustedes solos van a ir deduciendo con respecto a lo que están observando y qué tejido es y dónde se encuentra, en fin, es lo que yo espero. ¿Ah? Eso Pero es. antes de que me pusiera a hablar de la tiroides, le iba a preguntar si podíamos determinar de que el músculo del esófago era estriado, viendo o no la presencia de la tiroides en la muestra. También, Sí, claro, como claro, es un claro. determinante. Ujú. Sí, ¿Sí? sí, sí. Sí, Ah, esas dos condiciones, o la una o la otra, porque, claro, yo puedo ver la tiroides y puedo inmediatamente identificar a bajo aumento que esto es tiroides, pero no puedo identificar si esto es músculo liso o músculo estriado. Entonces, es acá, en esta zona, donde yo debería colocar mayor aumento. Bien, Lisette, eso es. ya, profe. Gracias. Lo que yo estoy hablando acá es un trabajo que deberíamos o que se debería haber hecho en laboratorio. ¿Ah? Yo le estoy explicando esto, pero por supuesto en una evaluación, en una prueba, yo no puedo colocar, bueno, ustedes podrían deducir esto, ¿ah? De tal forma que si, y explicar que si coloco a mayor aumento podría determinar qué tipo de músculo es esto, ¿ya? En fin, eso es dentro de las observaciones que ustedes deberían realizar al responder en una prueba. ¿M? Bien. Y comenzamos con lo que es el anillo, la tráquea, el árbol, ¿no es cierto?, respiratorio, que ya esto lo vimos en clase, en cátedra, pero volvemos sobre lo mismo simplemente para ubicar los conductos. Entonces, el primer conducto, como ya habíamos visto, es la tráquea, es el conducto más grueso, ¿no es cierto? Y vemos esto, lo que ya hemos visto con bastante eh, varias veces. Un epitelio, ¿no es cierto?, que es pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Acá ven, esta es una tinción de hematocilina férrica con verde luz o light green también. Anoten entonces, material, esta muestra corresponde a tráquea. No lo sé si es humana. No es humana. Parece que es de ratón. Tráquea, ¿ya? Pero el material es tráquea. La observación es un corte transversal en donde veo epitelio, veo submucosa, tejido conjuntivo, glándula y cartílago, ¿ya? Esa es la observación. Y la tinción, como le decía, es hematocilina férrica con
light green o verde luz también, lo que ustedes quieran. Entonces, y el aumento, esto es un aumento ya bastante alto, un poder de aumento de por lo menos 400x, para poder ver esta estructura que están acá en la diapositiva. Entonces, vemos claramente acá el epitelio, los cilios que están en la parte superior, es un epitelio, como ya sabemos, pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Como la tinción no es para identificar las células caliciformes, lo que vemos son unos espacios en blanco, y eso me indica a mí que en esa posición estarían las células caliciformes, ¿ya? Allí, ahí, ¿vale? Bueno, después tenemos la lámina propia, o la membrana basal, ¿no es cierto? Que es esta. Allá luego tenemos la lámina propia propiamente tal, en donde, miren, acá ya, Stefan, adelante Stefan. Acá ya podemos identificar estos conductos. Miren este conducto pequeñito que está acá, y este es otro. Acá no hay glóbulos rojos, pero sí es un capilar. En cambio, este es una vénula. Miren, allí están los glóbulos rojos. Acá sí están. Entonces, todo esto es tejido conjuntivo, eh, denso, no modelado. Por supuesto, acá también hay fibras colágenas, fibroblastos. Y en la parte inferior tenemos las glándulas de tipo mucosa. Acá también se alcanza a ver algunas células adiposas allí. Miren en lo que es el epitelio de tipo cúbico, típico de una glándula y de los conductos. Y luego tenemos en la parte inferior lo que es la parte del pericondrio. Miren acá lo que es la parte fibrilar. Y miren acá la parte celular, donde acá están los condroblastos. Y luego podemos ver los condrocitos, ya acá unos en particular en disposición axial. Entonces, allí ya podemos describir, de acuerdo a lo que hemos ido aprendiendo, ¿no es cierto?, todo lo que podemos observar en un corte de tráquea. ¿De acuerdo? Eso es, chicos. ¿Preguntas? Lo que está al medio, que son como varios epitelios y todo eso, creo que entonces sería. ¿Cuál es epitelio, hijo? No, perdón, el número 3, perdón. El número. Glándula. Esto. Son pura glándula. Sí, sí, glándula. Ya, ya. Glándulas de secreción mucosa. Excelente, eso era. Muchas gracias. Bien. Y luego, bueno, les tengo que contar de que en la muestra que nosotros tenemos de pulmón, es un pulmón como material, un pulmón de conejo. Y la tinción es hematocilina eosina, ¿ya? Eso es lo que tenemos. Y dentro de la observación, había que, bueno, en forma individual tenemos la tráquea, pero en esa muestra lo que había que identificar serían los bronquios principales, los bronquios segmentarios, los bronquios respiratorios. Entonces, a eso me voy a remitir en la observación de la muestra, de lo que nosotros deberíamos haber identificado en nuestra muestra. ¿Por qué? Para ver la diferencia que existe entre los distintos conductos en el cual un bronquio, en este caso el segmentario, que es prácticamente el último tipo de bronquio que presenta cartílago. Entonces, como ustedes ven acá, los anillos cartilaginosos no están unidos, sino que están aislados. Entonces, esta condición es lo que nosotros deberíamos haber visto en nuestro laboratorio. ¿Ya? Bueno, acá presenta todavía un epitelio con menor cantidad de células caliciformes, por supuesto, pero es un epitelio respiratorio. Miren, lo otro importante, ya va apareciendo el músculo liso acá, ¿ya?
Y lo otro importante era lo que les comentaba, que los anillos cartilaginosos están aislados, no están unidos entre sí y son acúmulos en distinta posición alrededor del conducto, ¿ya? Por supuesto, como se ve acá en el árbol bronquial, árbol respiratorio, perdón, este conducto es de menor tamaño, ¿bien? Y eso. Después, el otro conducto que deberíamos haber visto es este, el bronquiolo. Entonces, acá lo que me interesaba a mí es que pudiesen comparar entre lo que es un bronquio segmentario y lo que es un un bronquiolo, ¿ya? Mire, de partida, lo importante es que desaparece el cartílago y eso coincide con el esquema que yo tengo acá. ¿Ah? Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, que hay músculo liso. Lo que predomina alrededor es el músculo liso y ya comienzan a aparecer estas estructuras que son los alvéolos. Y acá en la parte superior, ¿no es cierto?, vemos un vaso sanguíneo que yo no concuerdo que sea una arteria, para mí es una vénula, y en la parte inferior, ¿no es cierto?, tenemos un acercamiento del epitelio, en donde este epitelio se hace más bajo. Algunas células presentan cilios, ¿no es cierto? Y lo principal de este es la diferencia entre el bronquiolo segmentario, la presencia y ausencia de cartílago. Y, perdón, la ausencia de cartílago y en este caso la presencia de músculo liso alrededor. Y también acá, bueno, otros vasos sanguíneos, pequeños vasos sanguíneos, ¿ya? Eso es con respecto al bronquiolo. Y luego introduciéndonos más hacia lo que es el árbol bronquial, miren, estamos ya en esta disposición donde vamos a hablar del bronquiolo respiratorio y después de los alvéolos, ¿ya? Entonces, esta es otra característica que a mí me interesaba, o otro conducto que a mí me interesaba que ustedes pudiesen identificar en la muestra. Y lo que hubiesen observado sería más o menos lo que tengo acá en la figura. Esta es una figura que la saqué de internet. No, lamentablemente no tenía una fotografía de nuestra muestra propiamente tal, sí, pero sí me sirve para poder identificar y que ustedes reconozcan lo que es un bronquio respiratorio. Miren, acá todavía conserva un epitelio de tipo respiratorio que incluso puede ser un epitelio cúbico alto simple. Algunas células presentan cilios, pero no todas, pero sí es un conducto que presenta un epitelio de este tipo. Bueno, también acá como lo indica, miren ustedes, acá están las fibras musculares, alrededor allí, en la parte inferior también. Entonces, esta estructura que ustedes ven acá, donde está el epitelio grueso, corresponde a un bronquio o bronquiolo respiratorio. Bronquio o bronquiolo respiratorio. Y luego este bronquio, ¿no es cierto?, se abre a estas estructuras alveolares, que el conjunto de alvéolos corresponde al saco alveolar, y cada uno de ellos es un alvéolo. Entonces, y cada alvéolo está constituido, ¿no es cierto?, como veíamos en clase, de los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, que luego lo vemos. No sé si hay alguna pregunta. También cuando comenzamos a analizar un poco los tipos celulares que hay acá, vamos a encontrar macrófagos, ¿ah? Y miren acá, pequeños vasos sanguíneos también, capilares, bastante, gran cantidad de capilares. Profe, las partes pequeñitas, como esos espacios pequeñitos, siempre van a ser alvéolos. ¿Quién habla? Lisette. Lisette. Acá no aparecía, por eso preguntaba.
¿Me preguntas por esto, Lisette? ¿Esto? ¿Donde estoy pasando el cursor? También, además de la parte de bronquiolo respiratorio, alveolo, y los alveolos que usted puso ahí, ¿Mm? claro, alrededor están esos espacios chiquititos. No sé si también se tratarán de alveolos o es otra cosa. Sí, donde estoy pasando el cursor, estos también son Ujú. alveolos. Sí, pero esto, donde acá está un poco rosado, es tejido conjuntivo, ¿ah? Y es allí donde están los vasos sanguíneos, gran cantidad de capilares. También podemos encontrar macrófagos. Acá también hay fibroblastos, ¿ah? Fibras colágenas, fibras elásticas. ¿Mm? Lo único nomás que como es una tinción de hematocilina y eosina, no podemos identificarla, pero si hubiésemos usado una histoquímica, por supuesto que sí. Eso, Lisette. Ya, perfecto. Y otra cosita, es que en la parte derecha Derecha ya, hay un gran espacio en blanco. Ay, perdón, derecha. Ay, que estoy mal. En la parte izquierda. izquierda, esto. Ese gran espacio en blanco, ¿se trataría de un bronquiolo respiratorio también? No, 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 no. ¿O no No sería? tengo, mira, no tengo, buena la pregunta en todo caso. Es cierto. No tengo este epitelio. Mira, este epitelio donde estoy pasando el cursor no está presente acá. Por lo tanto, esto es un alveolo, es un saco alveolar, ¿ya? Porque esta estructura puede ser un alveolo, esta otra, otro alveolo, y en la parte inferior otro alveolo. Pero es un saco alveolar, no es un bronquiolo respiratorio, ¿ya? Claro, no me había fijado. Y me dio curiosidad por, ya, y en la parte derecha que hay, La lo que parte, indicó antes. la parte derecha, esta parte de arriba, Sí, este es sí, un sí. vaso sanguíneo más grande. Mira, mira acá. Si hubiésemos colocado mayor aumento, obviamente hubiésemos visto glóbulos rojos acá. Pero mira el músculo acá. Mira el músculo. Entonces, esto me hace pensar que es una arteriola. ¿M? Por la consistencia de este músculo. Gracias, profe. Eso era. Ya, ok. ¿Alguna otra cosa, chicos? Va. Y luego llegamos a los alveolos. Esto también, esta es una muestra que está eh, a más de 1000, con un poder de aumento de sobre 1000x. ¿Ah? Miren la calidad de la muestra, y yo me atrevería a decir acá que esto es una muestra de confocal. La saqué de internet también, no la pude sacar de nuestra muestra, pero sí hay cosas que me interesan que se den cuenta. Primero que nada, miren la cantidad de capilares que hay, miren la cantidad de glóbulos rojos. Tum, tum, tum. En hay una gran cantidad acá, miren, acá, 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 todos los puntos. Ah, bueno, esto es hematocilina eosina. Miren, los puntos rojos que ustedes observan acá corresponden a capilares. Y esto está 100% relacionado con la función de los alveolos. Entonces, eso es lo que me interesa que ustedes vayan identificando. También les comentaba, miren, a este aumento puedo encontrar macrófagos, ¿m? Otras células que están allí en el tejido conjuntivo. También, miren estas células que son prácticamente células de tipo plano, que a un epitelio semejante a un epitelio plano simple, que corresponde, como bien dice acá, a los neumocitos tipo 1. Pero hay otras células que son más grandes, miren, y los núcleos son diferentes con respecto a los núcleos de los neumocitos 1. Estos núcleos son más redondos, hay una mayor cantidad de citoplasma y corresponden a los neumocitos tipo 2. Y lo interesante también que estos neumocitos tipo 2 están en los puntos ciegos, es decir, en los extremos de lo que corresponde al alveolo. O pueden encontrarse en la parte superior, media, pero cuando eh, produce este doblez del alveolo, allí vamos a encontrar, ¿no es cierto?, estos neumocitos de tipo 2.
Y como les comentaba, el neumocito tipo 2 secreta surfactante, ¿no es cierto?, para reducir la tensión superficial de los alveolos, ¿ya? Y que se produzca en forma más eficiente el intercambio gaseoso. Entonces, esto es lo que nosotros deberíamos haber visto. Claro, solamente podíamos haber llegado a un poder de aumento de 1000x, pero les diré que sí se logra identificar o diferenciar los neumocitos de tipo 1 y tipo 2 en la muestra. Y eso seguramente sus compañeros de cursos superiores les pueden comentar de que cuesta sí, pero se logra. Se logra observar, diferenciar ese tipo de células. Eso es con respecto a los alveolos. ¿Mm? Bueno, y con eso yo termino lo que es la parte histológica de, del sistema respiratorio. Entonces, como ustedes pueden ver, chicos, hoy día, y no me canso de insistir, es que ustedes van ahora aplicando todo lo que han visto en forma individual anteriormente para describir las estructuras completas de los órganos. Y ya saben lo que es un músculo, lo que es un cartílago, ya saben lo que es un epitelio. Entonces, eso es lo importante. Y bueno, ¿y qué tipo de epitelio hay en cada zona, no es cierto? Entonces, de esa forma, ustedes al observar una muestra pueden decir inmediatamente, esto es o intestino, esto es tráquea, en fin. Esa es la idea de que al final de la asignatura ustedes puedan identificar la parte histológica de un tejido, de un órgano. Eso es. Circula la palabra para que algunas preguntas, consultas, dudas que tengan. Lisette Dale, Liz. nuevamente. Ay, perdón, disculpa. Una cosita cortita. Es que me dio curiosidad ver que los dos macrófagos alveolares que se identifican ahí, ¿Sí? uno tiene como varios núcleos chiquititos y el otro un núcleo grande Ujú. en la zona inferior derecha. ¿Eso Ya, es debido sí. a qué? Porque está fagocitando. Eh, ¿O cómo? bien, bien, Lisette. Eso es lo que me gusta, que eh, usen lo que lo poco y nada que hemos aprendido. Entonces, la función de los macrófagos es fagocitar también, una de ellas, ¿no es cierto? Y mira, acá en este caso podría decir que estas prolongaciones que tenemos acá en este macrófago son pseudópodos y que lo que está dentro del citoplasma podrían ser partículas que ha fagocitado, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo podría decir con respecto a esta imagen de lo que estoy observando. En cambio, este otro macrófago que veo acá en la parte inferior derecha, tiene un núcleo bastante bien definido y el citoplasma está casi rosado, transparente, ¿no es cierto?, con dos pequeños prolongaciones, o sea, dos mm, puntos que ya podrían ser restos fagocitados, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te puedo comentar con respecto a lo que a tu inquietud que has observado, lo cual me parece muy bien. Eso es Lisette. Ya, gracias, profe. Ujú. ¿Con qué tanta frecuencia se pueden ver macrófagos en una muestra? Depende de por ejemplo, en aquellas personas, ¿cómo se llaman? Los que trabajan en las minas, ¿cómo se llama esta enfermedad? Ay, ya me olvidé. Silicosis. Seguro que si hacemos un corte, vamos a encontrar una cantidad de macrófagos, pero a tute, ¿ah? Una gran cantidad de macrófagos vamos a encontrar allí en el pulmón. Entonces todo va a depender en sí de la situación, de cómo esté el entorno y Sí, lo que esté respirando la persona. sí.
Una vez, les cuento, ¿Sí? una vez me tocó, antes cuando todavía era posible entrar a anatomía patológica, ¿no es cierto? Cuando, como bien dice, más vale tener amigos que dinero. eh, Cuando había amigos ahí, me llamaron para que viera un pulmón de un señor que había muerto por cáncer, y era un fumador empedernido. Y no les miento, la estructura pulmonar era como ver un carbón, era ver una cosa así oscura, incluso llegaba a ser desagradable. Y después me mostraron el pulmón de un feto. Entonces, y el feto se ve rosadito, bien estructurado, pero la diferencia después a la histología era espectacular. Se veía un desorden, la verdad que ni siquiera se veían bien los alveolos. Entonces era una masa de células en el interior que, y como te digo, una cantidad de células de macrófagos, pero impresionante cómo estaba ese tejido de dañado. Eso es les cuento, es como una experiencia dentro de lo que es la anatomía patológica. Y que seguramente después ustedes van a tener que verlo, ¿ah? El profesor que les haga esa asignatura seguramente les irá presentando muestras de patología, y allí es donde ustedes tienen que ser capaces de identificar el tejido y deducir, llegar a deducir, ¿no es cierto?, la diferencia entre el tejido normal y el tejido patológico. Una de las cosas importantes, chicos, es siempre un tejido que está dañado o que está alterado, inmediatamente se ven las mitosis. Preocúpense siempre de ver el núcleo, como lo hizo acá Lisette, y ustedes ya se acuerdan de lo que es las figuras mitóticas, ¿no es cierto? Profase, metafase, anafase. Entonces, cuando ustedes ven algo extraño así en la célula, inmediatamente significa que hay algo patológico ahí. Eso es. Sigue abierta la palabra, si es que alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, una curiosidad más que todo. ¿Ya? Es que sale ahí apuntada con dos flechitas, miofibroblasto. ¿Ya? ¿Qué tipo de célula y cuál es su función? Recuerda que los fibroblastos tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de diferenciarse a veces hacia células adiposas o también hacia músculo liso. Entonces el concepto acá de mio es que podrían diferenciarse a músculo liso. Ah, ya, perfecto. Ya, esa diferencia quería saber. Lo otro es que me di cuenta que los núcleos de todas esas células que están señaladas son distintos. Por ejemplo, el de los miofibroblastos, no sé, parecen como triángulos o peritas. Claro, Los de los neumocitos 1 son como ovoides, medios exacto. abusados. Bien Y los máximo, neumocitos 2 son redondos. bien máximo. Eso es lo que se necesita de un buen anatomopatólogo, ¿ah? La observación detallada de lo que estás observando. Bien, 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 bien. Eso. Gracias, profe. Entonces, ah, Incluso también, si te merece duda, ¿no es cierto?, cuando estás examinando la muestra, puedes colocar mayor aumento y ver la cromatina. Recuerda que hay eucromatina y heterocromatina. Entonces, de cómo está dispuesta esa cromatina en el núcleo, también es importante. perfecto. Entonces, ese, por ejemplo, la forma del núcleo es como un criterio para diferenciar entre todos los tipos celulares que hay acá en los alveolos. También es parte de un criterio. Ujú. Ya, eso era. Muchas gracias, profe. Bien. ¿Algo más, chicos? Bien, entonces vamos a quedar hasta acá. Alguien me comentaba ayer de que hoy día tenían que ir a vacunarse, así que háganlo, chicos.
hay que vacunarse, miren que es la única forma de eliminar a este bicho, de que nos deje tranquilos y podamos volver a nuestra vida normal. Eso. No sé si por última vez circula la palabra y si no, quedamos hasta acá y nos estamos viendo. Ah, no olviden de programar la prueba, chicos. Hablen con Fernando, no sé si Fernando está por ahí. Pónganse de acuerdo para la segunda prueba. Eso. Bien. Entonces, nada más. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Ya, profe, Ya, profe. gracias. Muchas Sí, gracias. profe. Ya. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe, gracias. Sí. Chao, profe, gracias. Chao, chao.